canal con los temas previstos para hoy, así que vamos a compartir pantalla. Bueno, el tema previsto para hoy es Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales, Arquitectura, Lenguaje y Herramientas. Vamos a ver la arquitectura de los sistemas de manejo de base de datos, lenguaje SQL, la aplicación PHP-MyAdmin y casos de aplicación práctica. Objetivos de este aprendizaje: comprender la arquitectura de un sistema de manejo de base de datos relacional, dominar los lenguajes SQL, que es con lo que comenzamos en la unidad 5, y utilizar herramientas administrativas, emplear PHP-MyAdmin para la administración visual y profesional de base de datos. Bueno, ¿qué es y para qué sirve un sistema de gestión de base de datos? Es un software que nos permite crear y mantener bases de datos, gestionar el acceso a distintos usuarios, a las distintas vistas de la base de datos, a distintas entidades de la base de datos, de acuerdo a permisos, garantizar la integridad, ¿sí? Que los datos sean íntegros, que se rijan por reglas, por restricciones, que los datos se mantengan seguros, proporcionar acceso simultáneo de distintos usuarios a las tablas, a las consultas, optimizar el rendimiento de las consultas y admitir mecanismos de recuperación de datos. La arquitectura de un sistema de base de datos relacional consta de distintos componentes que ahora vamos a detallar y sobre algunos vamos a explorar un poquito más. Los componentes centrales de la arquitectura son el procesador de consultas, que tiene que ver con toda la gestión de perdón, me salía un mensajito que decía que eran 5 minutos de reunión. Ahí estamos. Bueno, el procesador de consultas que analiza, valida y optimiza las consultas, las sentencias SQL. El catálogo del sistema, ¿sí? Que almacena datos e información sobre los distintos objetos de la base de datos. El administrador de recuperación, que garantiza la durabilidad de los datos y proporciona mecanismos para restaurar la base de datos si es que hubo fallos. Administrador de almacenamiento, gestiona el almacenamiento físico de los datos, la asignación de memoria y la organización de archivos en disco. Administrador de seguridad, que tiene que ver con los distintos usuarios y los permisos de acceso. El controlador de concurrencia tiene que ver con todo lo que es el acceso simultáneo de varios usuarios, manteniendo la coherencia de los datos, o sea que la base de datos no se rompa. Procesador de consultas. Este es uno de los componentes que mencionamos antes. La función que tiene es analizar las sentencias SQL para validar que sintácticamente sean aptas, traducir las operaciones lógicas en planes de ejecución, optimizar la ejecución de consultas para que haya un mejor rendimiento y coordinar con otros componentes para ejecutar las operaciones. Bueno, administración de almacenamiento, la base. El almacenamiento físico, digamos, administra cómo se almacenan los datos en el disco mediante páginas, bloques y extensiones. Administra buffers. Los buffers mantienen los datos en los buffers de memoria para reducir las operaciones de entrada-salida del disco. Entonces, los buffers están en memoria, ve qué datos colocar en los buffers para reducir las
operaciones de entrada-salida de disco que son más lentas, o sea, todo lo que está en memoria va a gestionarse más rápido que el acceso al disco. La administración de índices cree y mantiene estructura de los índices de datos especializados para una recuperación de datos más rápida. Vimos que los índices nos ayudan a mejorar la rapidez de acceso a los datos. Y organizador de archivos determina cómo se organizan físicamente los registros en los archivos de la base de datos. Bueno, seguridad y recuperación del sistema. Los componentes de seguridad son mecanismos de autenticación, o sea que con un usuario y clave se permite el acceso, sistemas de autorización, matrices de control de acceso y cifrado para datos confidenciales, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con las contraseñas. Los mecanismos de recuperación, el registro de las transacciones, los puntos de control y procedimientos de copia de seguridad y restauración y recuperación en un momento dado si es que hubo una contingencia o un fallo. El catálogo del sistema, también se llama diccionario de datos, tiene que ver con la información que se registra sobre todos los objetos de la base de datos, las tablas, las columnas, las restricciones, las relaciones, los índices y sus estructuras, las cuentas de usuario y sus privilegios y información estadística utilizada luego por el optimizador de consultas. Bueno, vimos que el lenguaje SQL está conformado por el lenguaje de definición de datos, o DDL, el lenguaje de manipulación de datos, o DML, y el lenguaje de control de datos, o DCL. Cada uno tiene asociadas sentencias específicas. Algunas vimos ya en la unidad 5, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con crear nuevos objetos en la base de datos, ya sea tablas, índices, usuarios, se hace con la sentencia create. Después tenemos la sentencia alter, que permite modificar, ¿sí? Estos mismos objetos que mencionamos anteriormente, drop para borrar, truncate para eliminar todos los registros de una tabla y comment, agregar comentarios al diccionario de datos. Y acá tenemos un ejemplo de creación de la tabla students, donde identificamos un ID como un primary key. Tenemos el campo first name, last name, email, enrollment date y active. Esos son los datos con los que se creó la tabla students. Hay herramientas que permiten hacerlo visualmente, pero en realidad la sentencia SQL que se ejecuta tiene que ver con algo parecido a esto, de acuerdo a lo que se esté creando. Bien, entonces tenemos acá el ejemplo de la creación de la tabla cursos, ¿sí? La modificación de una tabla existente a través de alter table, ¿sí? Se le agrega una columna, que es el año de graduación, como dato de tipo entero. O sea, primero se crea la base de datos, después se crea la tabla, después se modifica esa tabla. Tenemos dentro del lenguaje de manipulación de datos, tenemos la sentencia select, sobre la que trabajamos mucho en la unidad anterior, la sentencia insert, que nos permite agregar registros a una tabla, la sentencia update, que nos permite actualizar registros que existan en la tabla, y la sentencia delete, que nos permite eliminar registros de una tabla. Entonces tenemos ejemplo acá de un select de una sola tabla, ¿sí? Con la condición de que el año de graduación sea 2023. Insert se escribe como insert into, el nombre de la tabla, los campos que se van a agregar a la tabla y los valores
de esos campos. No es necesario que acá aparezcan todos los campos del registro, sino los que se va a completar, y hay que tener en cuenta el orden en el que se ponen los campos y en el orden en el que se ponen los valores. Con update se indica el nombre de la tabla que se va a actualizar, y en este caso se hace un set de el campo active en false para todos los que tengan un año de graduación menor a 2020. Y hay que tener cuidado con la sentencia delete. Delete se hace delete from, el nombre de la tabla y la condición. Bueno, las operaciones de ML avanzadas incluye unión de múltiples tablas, ¿sí? Los distintos joins que vimos, agregación de datos con group by, cuando uno quiere generar una consulta de datos agregados, los agrupa con group by, se pueden agrupar por distintas columnas. El filtrado de grupos con having, ¿sí? Cuando se usa group by se puede usar having, subconsultas y consultas anidadas y operaciones de conjunto, unión, intersect, etc. Entonces, en este ejemplo, vemos que tenemos un select, ya tenemos más de una tabla, entonces se antepone el nombre de la tabla, este es un alias de la tabla, se la llamó D, se trae el dato department name, después se hace un count, una cuenta de registros de el campo ID de la tabla S, que lo vamos a llamar student count, un average, un promedio, ¿sí? Del campo GPA, y se lo va a llamar como average GPA, de la tabla students, a la que llamamos S, ¿sí? Que está acá, con un join o inner join a departamentos que la vamos a llamar D. Y ahí tenemos que especificar, por ejemplo, que la clave foránea, ¿sí? En la tabla departamento coincida con la clave principal en la tabla D, ¿sí? Con el campo ID de la tabla D, que era la tabla de departamentos. Entonces, el campo ID de Department ID en la tabla Students, que es ahí donde funciona como clave foránea, tiene que coincidir con el campo ID de la tabla Departments, donde funciona como clave principal. Acá se añade la condición de que el estado del estudiante sea activo, o sea que active esté en true, y se va a agrupar por nombre de departamento para los que tienen promedio mayor a 3 y se va a ordenar por el promedio. Si esta es una consulta donde vemos bastantes ejemplos. Vemos un join, vemos una agrupación por group by, vemos having, ¿sí? Vemos que usamos count, average. Bien, dentro del lenguaje de control de datos tenemos la sentencia grant que nos permite otorgar privilegios a los usuarios y revoke que permite quitar privilegios a un usuario. Entonces, por ejemplo, dar acceso de lectura a un usuario específico, grant select on students to advisors. Entonces, se permite hacer un select en la tabla Students para el usuario Advisor. Permitir el control total al administrador. Entonces, se hace con Grant on All Privileges on Skill Management, ¿sí? A quien se le da el control total de los privilegios al usuario admin, ¿sí? En el localhost. Y eliminar el permiso de actualización es revoke update. ¿En qué tabla? ¿Para quién? ¿A quién se le revoca ese permiso? Entonces, para esto, en esta unidad es nuevo, vamos a tener que generar usuarios. Bueno, tenemos que entender la comprensión de la jerarquía de permisos.
tenemos permisos que aplican sobre la base de datos completa, permisos que aplican sobre nivel de tabla, ¿sí? Permisos que tienen que ver sobre el nivel de columna, ¿sí? O sea, a qué columnas se puede acceder y a qué columnas el permiso no permite acceder, y nivel de fila, permisos que limitan a qué filas puede acceder un usuario, ¿sí? Entonces, sobre el nivel de la base de datos, permitiendo, por ejemplo, usar las sentencias create, drop, database, ¿sí? Sobre el nivel de tabla, aplicando las sentencias select, insert, update y delete, sobre el nivel columna y sobre el nivel de fila. Bueno, PHP ¿sí? Nos permite hacer una gestión visual de la base de datos. Entonces, esto hace muchas veces que sea más sencillo crear una base de datos, crear una tabla sin tener que recordar cómo se escribían las sentencias SQL. Características clave. Permite crear y eliminar bases de datos, crear, copiar, eliminar y renombrar tablas, realizar tareas de mantenimiento de tablas, ejecutar consultas por lotes. Gestión de datos nos permite insertar, editar, eliminar registros, buscar globalmente en una base de datos, importar datos desde archivos CSV y SQL y exportar datos en varios formatos. Respecto de la gestión de usuarios, que esto es lo nuevo que incorporamos también en esta unidad, crear y gestionar cuentas de usuario, asignar y revocar permisos, configurar políticas de contraseña respecto de la seguridad de que tenga una contraseña y rastrear las actividades que realizan los usuarios. Entonces, bueno, tenemos la aplicación, por ejemplo, PHP donde tenemos un panel de navegación, un área de trabajo principal, una ventana de consulta SQL, una pestaña de estructura de la base de datos, ¿sí? La pestaña de estructura de la tabla. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a abrir acá. Bueno, lo primero que hacemos es abrir el panel de control SAMP, ¿sí? Activamos los servicios de Apache y MySQL y ahí dentro del admin vamos a ingresar eh, a la aplicación PHP MyAdmin. Entonces, acá es lo que mencionaba, tenemos las distintas bases de datos. Si presionamos el botón más, podemos ver las tablas y las y las vistas. Y acá tenemos, bueno, varias bases de datos creadas con tablas, vistas, ¿sí? Después tenemos, bueno, por ejemplo, vamos a ir a, no sé si había alguna que se proponía en este ejercicio, vamos a ver, por ejemplo, este nuevo gestión alumnos, donde tenemos la tabla alumnos, a ver alguno que tenga algunas tablas más, por ejemplo, vamos a ver esta base de aerolíneas que creo que había que crear en esta unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos acceder a la tabla aviones, podemos ver, bueno, los registros que ya estén cargados en la tabla, ¿sí? La estructura de la tabla, ¿sí? Vemos que está compuesta por un código que es un entero, una marca, ¿sí? Acá vemos la vista de relaciones, donde vemos si hay alguna relación o alguna clave foránea. Por ejemplo, vamos a ver en otra tabla, vamos a ver en la tabla horarios, donde vemos la estructura de la tabla y vemos que la vista de relaciones, acá no se ve, vamos a ver, no, vamos a buscar en la tabla reservas. Sí, que acá debe haber varios. Ahí estamos y ahí en vista de relaciones vemos, por ejemplo, que está relacionada con la tabla de clientes, con la columna I de cliente
y vemos que está relacionado con la tabla vuelos con el campo ID de vuelo, ¿sí? Y cuál es la columna relacionada, la columna cédula en la tabla clientes y en la tabla vuelos es con la columna ID de vuelo. Esta es la columna dentro de la tabla donde estamos parados, que es la tabla de reservas. Esta es la base de datos que es la misma que para la tabla donde estamos. La tabla con la que se va a relacionar, la tabla de reservas, que se va a relacionar con clientes y con vuelos, y la columna mediante la cual se va a establecer la relación. Bien, eso sobre las distintas tablas. Después tenemos opción bueno, acá tenemos toda la parte de las consultas SQL, ¿sí? Que podemos hacer sobre la tabla que queramos. Por ejemplo, bueno, en este caso estamos utilizando la tabla reservas, pero puede ser, por ejemplo, select, asterisco, from. Vamos a poner primero qué base de datos vamos a usar. Use, aerolíneas. Vamos a poner select, asterisco, from, aviones. Perfecto. Y ahí vamos a continuar. Y bueno, nos muestra si la sentencia que escribimos están bien, va a mostrar un tilde, si no nos va a mostrar una cruz y nos va a decir cuál es el error. Nos va a dar una pista de cuál es el error. Bien, bueno, y acá tenemos los datos que trajo esa consulta. Bien, bueno, después tenemos distintas ventanitas para explorar. Sí, tenemos en la ventanita, en la pestaña de privilegios, tenemos el usuario, en este caso, el usuario para el que está cargado, tenemos el usuario lector usuarios, ¿sí? Y tenemos el usuario root. Tenemos opción de agregar nuevas cuentas de usuario. Pero en el ejemplo que está propuesto en el apunte, se hace a través de código. Bueno, entonces el primer paso es crear la base de datos usando PHP MyAdmin, una base de datos que se llame gestión alumnos. Después, definir la estructura usando lenguaje de definición de datos, crear la tabla alumnos con los campos ID, nombre, apellido, email y fecha de nacimiento. Esto es lo que hicimos acá. Lo que hicimos acá decía que la tabla se tenía que llamar gestión alumnos, así que vamos a ver si estaba creada acá o estaba creada acá. Ah, teníamos la tabla alumnos y no sé si hay otra tabla más. Yo se ve que la creé varias veces. Bien, y después manipular los datos, o sea, solo vamos a tener la tabla alumnos, insertar 3 registros, ¿sí? Modificar un registro, eliminar un registro, realizar una consulta select condicional. Después, establecer controles de acceso, crear un nuevo usuario con permisos limitados y asignar acceso de solo lectura a la tabla alumnos. Entonces, en realidad para esto, por ejemplo, vamos a tener que generar un nuevo usuario, ¿sí? Que esto hasta ahora no lo habíamos hecho. Entonces, acá nos muestra el código para generar la base de datos gestión alumnos, para crear la tabla alumnos. Después, para insertar los 3 registros que solicitó, hacer un update del usuario 1, actualizando el mail, borrar el registro 3 y después hacer un select con condiciones. Por ejemplo, utilizando la cláusula where here y que se cumpla esta condición. Bueno, después vamos a pasar a la parte de creación de usuarios y gestión de permisos. Tenemos que navegar a la pestaña cuentas de usuario en PHP MyAdmin, hacer clic en agregar cuenta de usuario, establecer el nombre del usuario lector alumnos con una contraseña segura
y en base de datos para la cuenta de usuario seleccionar gestión alumnos. Entonces acá nos muestra el conjunto de sentencias SQL que tenemos que hacer para crear el usuario lector alumnos en el localhost con una password que vamos a colocar entre comillas, ¿sí? Otorgar solo permiso de lectura, entonces acá se hace el grant select on y revocar permisos de insert, update y delete. Entonces, bueno, vamos a ver que para probar esto, en realidad, por ejemplo, cuando uno instala la aplicación, normalmente por ahí está preparada para que no pida el usuario y clave. Por ahí para eso hay que hacer unas modificaciones para permitir el acceso, ¿sí? Entonces que nos permita, por ejemplo, a ver si ahí lo cierro y lo vuelvo a abrir. Vamos a ver si podemos detener el servicio para que nos pida usuario y clave. Entonces vamos a hacer un stop, un stop. Vamos a volver a probar a ver si ahí nos pide el usuario y clave que configure. No, acá no nos permite, tendríamos que ver cómo, a ver si cierro todo acá, pero no, me parece que me lo va a volver a abrir sin pedirme. A ver. Bien, ahí lo pidió. Entonces, fíjense que acá nosotros tendríamos que crear el usuario, una vez creado el usuario, nos identificaríamos con el usuario lector alumnos, lector alumnos y la clave, entonces tendríamos permisos de solo lectura, de solo select, y que no nos permita hacer un insert, un delete, un update, o en el caso, como vimos, el usuario root, que tiene todos los privilegios. Y ahí iniciamos sesión. Bueno, entonces, bueno, acá está la base que dijimos. No, en esta no es acá. Nuevo gestión alumnos. Esta es la base, ¿sí? Acá tenemos la tabla alumnos, bueno, como dijimos. Bueno, tenemos los privilegios, ¿sí? Em, bien, si no vamos a la parte de cuentas de usuario para hacerlo sobre todas las tablas, a ver, vamos a ir no nos vamos a parar en ninguna. Y acá vemos cuentas de usuario. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el nombre del usuario, el nombre del servidor, si es cualquiera o si es en el localhost, el usuario root, el usuario PMA, tenemos los distintos usuarios, ¿sí? Bueno, la unidad 6 en realidad nos incorpora todo esto que no habíamos hablado sobre los usuarios y sobre los permisos y sobre la revocación de esos permisos bueno, que van a ser útiles para trabajar no solo en esta unidad, sino también para el trabajo integrador. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, cualquier duda ya saben cómo contactarme. Espero que haya sido claro la explicación, a pesar de que hay una gran parte que tiene que ver con lo teórico y después lo práctico que uno tiene que ejercitar. Así que bueno, pero cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Nos encontramos entonces la semana que viene. Voy a detener la grabación.